Buenas tardes a todos. Vengo a presentarles una línea del tiempo que voy a elaborar y explicaré en el transcurso de este video. Me vendrá y explicaré la línea de tiempo, que mi línea de tiempo está medida con 21 metros que la elaboré, y le explicaré a continuación cómo es cada cosa. Antes de todo iniciamos en la formación del planeta, ¿no? El planeta Tierra. Cómo se creó, ¿no? De dónde viene, ¿no? No sabemos exactamente de dónde viene, de qué manera formó nuestro planeta y todo, ¿no? Pero en el sistema solar hay teorías, ¿no? De que el sistema solar lo hizo. Las teorías, pues, decirse que más aceptadas, asumen un proceso de sedimentación y estabilización de la misma materia de la que formó el Sol, o de materia producida durante su nacimiento, reunida inicialmente, podría decirse, un disco planetismal hace más de 4500 años. Según la teoría conocida como la hipótesis nebular, nuestro planeta se formó, como hemos visto formarse en algunas otras regiones lejanas a nuestro espacio, a partir de una nube de polvos, gases que empezaron a atraerse, ¿no? Y debido a su gravedad, como el debido paso del tiempo, estas bolas de gas y polvo habrían condensado lo suficiente para tener hoy en día una plataforma firme o una forma definida. Así empezó a existir lo que llamamos normalmente planeta, ¿no? Entonces, el origen de la vida, ¿no? De cómo se creó, de dónde se originó, ¿no? Más que nada. Pero lo que vamos, ¿no? El primero de los periodos, ádico, ¿no? Hace más de menos 4600 años, ¿no? Dando paso a la formación del planeta Tierra. Este aún tuvo comienzos hace 4500 o 4600 años y terminó aproximadamente hace 3800 millones de años. Hace unos 400 millones de años ocurre un evento que cambiaría nuestro joven planeta, el sistema solar. Se trata de las frecuencias. Debido a esto también había muchas erupciones volcánicas, ¿no? Había impactos de asteroides de gran tamaño que envenenaron nuestro planeta. Debido a esto también las grandes erupciones volcánicas, la superficie de Tierra estaban completamente fundidas en ese periodo. Más de 45 millones de años después, un planeta de gran tamaño conocido como Theia choca con nuestro planeta Tierra, aunque como ambos cuerpos eran gran parte líquido por altas temperaturas, se generó una especie de fusión, lo que hizo que nuestro planeta absorbiera un gran porcentaje de masa. No obstante, podría decirse que entre los restos orbitaron en el espacio mientras se encontraban, ¿no? Y ¿cómo se llama? Todos los polvos y todo lo que trajo en el planeta de otros planetas vinieron por la gravedad, ¿no? Que ya sabemos que hay gravedad en el espacio y logramos formar lo que es el planeta Tierra. Y pasamos al siguiente periodo, que es precámbrico, ¿no? Uno de los primeros periodos que hay aquí. ¿Y qué fue el precámbrico, no? En la escala del temporal geológica se conoce como precámbrico a la primera y más larga etapa de la historia de la Tierra, que abarca alrededor del 88% de la misma. Tiene su inicio en la formación del planeta mismo. Tiene sus inicios en la formación del planeta mismo hace alrededor de 4570 millones de años. Se considera una división informal de tiempo, ¿no? Geológico, cuyos nombres apropiados, el supercámbrico, el precámbrico, duró 4027 millones de años. Puede ser que aproximadamente terminó hace unos 542 millones de años, puede decirse más o menos lo que se tiene el dato, ¿no? Con el inicio del Fenerozoico y su primera era paleozoica, y el primer periodo de el Cámbrico. Lógicamente todo esto vino antes del periodo Cámbrico. Se considera parte del Precámbrico. Esto estaba división del Precámbrico. Un Precámbrico se divide en 3 eones. Cada contiene diversas eras, en su vez tienen diversos periodos. Superón Cámbrico, entre otros, ¿no? El eón ádico, lo que lo he mencionado, el más antiguo, inicia con la transformación de la Tierra y la Luna hace alrededor de 4600 millones de años. También puede decirse que se llama zoico y no hay acuerdos definitivos, puede decirse
a sus límites, no engloban, no hay periodos que lo puedan definir, todavía no hubo suficiente información. El león arcaico antiguamente se conoce como arquizoico, arcaico, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Comienza alrededor de 4.000 millones de años, subdividiéndose en eras, ¿no? El era eoarcaica, como lo podemos ver, desde hace 4.000 millones de años hasta 3.600 años aproximadamente. Era paleoarcaica, como podemos ver, es también el periodo que se define cronológicamente y no hace referencia a un determinado nivel de secciones de rocas, ¿no? Forma de vida reconocibles más antiguas, los microfósiles en este tiempo también comenzaban a formarse hace 3.500 millones de años. Si bien hay dudas de los antiguos tengan un origen microbiano, en esta época las bacterias comenzaron con la fotosíntesis. Inicialmente eran anoxigénica, por lo que no desprendían oxígeno. En ese tiempo todavía no tal cual había oxigenación, apenas iba iniciando la fotosíntesis para todo esto del planeta Tierra. Luego estaba el proteseico, ¿no? El arcaico, el paleoarcaico, alrededor de hace 3.600 millones de años aproximadamente. También tenemos el mesoarcaico, que hace alrededor fue eso de 3.200 millones de años. Y el era neoarcaica, ¿no? Como lo podemos ver. También era alrededor de hace 2.800 millones de años. Y el eón proterozoico, ¿no? Pasamos a otras eras que los van dividiendo. Este eón iniciaba hace unos 2.500 millones de años, era aproximadamente, y culminaba con el fin del precámbrico, hace unos 635 millones de años, más o menos. Se lo divide en tres áreas. Era paleoproterozoica, como lo podemos ver. Este eón iniciaba hace 2.500 millones de años aproximadamente y culmina con el fin del precámbrico hace unos 635 millones de años, más o menos lo que se tiene calculado. Y eso se lo puede dividir en tres áreas todavía: el paleoproterozoico, el protozoico, era mesoprotozoica, que también se puede dividir. Esa era mesoprotozoica hace inicia hace 1.600.000 de años y culmina hace 1.200 millones de años. Es lo que se puede calcular, exactamente son lo que los científicos han podido calcular, ¿no? Y no se sabe a ciencia cierta fueron ciertos o no. Y todo aquí el neoproterozoico, ¿no? El neoproterozoico, todavía faltan más. La neoproterozoica inició hace un millón de años, hace 1.000 millones de años, y termina hace unos 635 millones de años aproximadamente. Incluye tres periodos: tónico, criogénico y edicárico, como podemos ver. Como ya se había mencionado, también otras características fue el clima del precámbrico. El clima podría decirse que el clima de la protosmósfera que había en ese tiempo era de amoníaco, con que nació nuestro planeta era candente, a temperaturas de miles de grados Celsius, impresionante, ¿no? Y con un vulcanismo que era, en ese tiempo había mucho vulcanismo, y terrestre dispuso otros gases como dióxido de carbono, vapor de agua, enfrentándose a temperaturas planetarias impresionantes, de manera paulatina hasta alcanzar pues los 100 grados Celsius. Imagínense, hace unos 3.800 millones de años estamos hablando, ¿no? Esto del clima precámbrico, ¿no? Antes de todo. Y finalmente, cuando el oxígeno hizo su aparición gracias a la vida en la atmósfera, empezó a surgir nuevos elementos como la capa de ozono, la atmósfera, comenzó a filtrar buena parte de las radiaciones solares y permitió que el clima interno del planeta se estableciera. También el origen de la vida, ¿no? Cómo se iban creando en estos años, ¿no? Se formaron los océanos, burbujas microscópicas
contenían ciertos elementos químicos que tenían definida muta de esas burbujas. Se crearon estructuras más complejas y funcionales. Incluso lograban replicarse así lo mismo, ¿no? Como podemos ver en todo esto del precámbrico, ¿no? Y emergieron las primeras protocélulas, poniendo en marcha a la evolución. Y una de las más importantes del precámbrico es la gran oxidación. Se conoce así al proceso que inició la aparición de la vida en el planeta, y especialmente la vida fotosintética, o sea, las primeras protoplantas, ¿no? Que ya venimos hablando de las protoplantas. En su mayoría eran bacterias capaces de aprovechar la luz solar. Y sus procesos, ¿no? Este periodo se caracterizó por la flora y fauna. También su flora y fauna. No existía la vida vegetal como tal cual, pero en el precámbrico. Pero sí una flora bacteriana, cuyas aparecieron alrededor de los 3.400 millones. Apareció luego de la gran oxidación, aparecieron las primeras formas complejas de vida, ¿no? Por el celular. Cuestiones corales, blandos, medusa primitivas, aneleidos y otras formas de vida animal de cuerpos blandos y de poco tamaño, ya que no hubo tanto por lo que eran blandas. No se podía comprobar por los esqueletos, los fósiles que podrían haber dejado, pero no se pudo comprobar, ya que eran muy blandos todavía y todavía no eran invertebrados. Como puedo ver la línea del precámbrico, todo lo que estaba viendo en el precámbrico, ¿no? Aquí podemos empezar con el Fenerozoico, ¿no? El Fenerozoico es también conocido como la escala del tiempo que se encuentra al finalizar el Proterozoico, ¿no? Frente al anterior del Fenerozoico, se caracterizaba por ser el momento en el cual los organismos vivos empiezan a tomar formas muchas complejas. De esta forma evolucionaron, puede decirse que drásticamente, ¿no? Hasta un punto de existir una gran diversidad de especies y de seres vivos, ¿no? Como lo podemos el Fenerozoico, ¿no? Esta historia bastante interesante de cómo se formó todo esto, de este especie de león, ¿no? El planeta tuvo sus inicios hace 542 millones de años y dura hasta nuestra actualidad. Entre los eventos que podemos destacar de este periodo podrían decirse que son el supercontinente de Rodina. Sin embargo, ciertos fragmentos también se lograron de identificarse hasta crearse supercontinentes como Pangea, ¿no? Que ya se va creando un poco de forma, ¿no? En nuestro planeta. Ya superficies donde actualmente vivimos, ¿no? Es bastante interesante ver cómo pasa todo esto de esta época, ver cómo se empiezan a crear los continentes. Y muy importante, ¿no? Todo esto de la vida. Y con respecto a la vida animal, esto es uno de los aspectos que más cambió en el mundo, ya que empezaron a desarrollarse estructuras como conchas, puede decirse que también capaces hasta lograr el surgimiento de los vertebrados, que como dije antes no se podía ver en el precámbrico. No hubo podría decirse que ciertas formas, ¿no? Que vida para poder comprobarlo, ¿no? Y también podemos ver las eras del Fenerozoico, ¿no? El Paleozoico que lo que le caracterizó es una de las etapas. La era del Paleozoico está comprendida entre 542 y 251 millones de años. Es el tiempo en el que los organismos acuáticos lograron desarrollarse. Ahí están las primeras ya formas de vida, ¿no? Como podemos ver, las primeras formas de vida que se crearon en ese tiempo. Asimismo, los vegetales y animales logran colonizar el medio terrestre, ¿no? Que podemos ver el terrestre. A su vez, esta está subdividida por las siguientes, puede decirse que órganos acuáticos, ¿no? Está dividida por los periodos, ¿no? Es el Cámbrico. Aquí está el Cámbrico, ¿no? El periodo Cámbrico, ¿no? Tenemos el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, el Carbonífero, Pérmico. Que aquí son las etapas que se iban dividiendo, ¿no? Etapas, ya que se iban dividiendo épocas. Las historias del periodo cambian, ¿no? Los periodos del Cámbrico. Hace periodo que abarcó un tiempo comprendido de los 540
años a 500 millones de años. Características del Cámbrico, ¿no? Que es la primera época que sí hubo, ¿no? Ya entrando en el Fenerozoico, el Cámbrico. Muy importante el Cámbrico. Este periodo abarcó un tiempo comprendido entre los 540 y 500 millones de años. El periodo cámbrico está considerado como uno de los periodos más importantes con respecto a la teoría de la evolución, porque podemos apreciar cómo los organismos podrían pasar de tener estructura simple a compleja y únicas, ¿no? También en este periodo llegaron a existir casi todos los grupos de animales que conocemos hoy en día, gracias a eso, ¿no? Los animales vertebrados, que mayormente habitan en el planeta de Tierra al día de hoy. Cuando también hablamos de la geología de este periodo, se conoce como los continentes del Cámbrico vienen dando, ¿no? Como ya lo había mencionado, como el Pangea, que es uno que va ya empezando, ¿no? Agarrando forma, más que nada. Gracias a la fragmentación del supercontinente Panonita, eso trajo consecuencia a la formación de los supercontinentes, ¿no? Conocemos como Gondwana y otros 3 continentes más pequeños como son la Uretina, que otro podría ser Siberia y Báltica. También con el paso del tiempo, que fue, en estos, provienen las familias de anomolocláridos, ¿no? Consideramos como el primer depredador del mundo marino. Ya mismo nos metemos ahora en qué animales la habitaba, ¿no? Su existencia estuvo comprendida entre los comienzos y mediados del Cámbrico, el clima cámbrico. Ese clima se caracterizó no obstante, por científicos, han llegado a deducir que era un clima bastante cálido, ¿no? Que en ese tiempo, pues, que era bueno para que las especies siguieran surgiendo y saliendo, ¿no? Al menos hasta medidas del periodo. Pero a finales del periodo se llegó a experimentar un descenso de temperatura que llevó a extinguir varias especies. Una de las primeras extinciones, no masivas, pero más adelante veremos extinciones masivas, pero una de las primeras que es importante saber, ¿no? Como el terranubiense, que es de parte del Cámbrico, una de las etapas también que vivió dentro del Cámbrico. El fortuniniense, ¿no? Aparición de la especie Archaeocitao hace aproximadamente 529 millones de años. Ahí van el piso 2. El segundo piso del Cámbrico es el piso superior y sin nombre oficial de la serie terranubiense. Y el periodo Cámbrico se encuentra por encima del terranubiense, ¿no? Por lo tanto, esta estratigrafía cámbrica de Siberia, tanto el límite superior como el inferior, sin estar claramente definidos. Como podemos ver, ahí ya se iban bando, ¿no? Y los moluscos de Western Crosby alrededor de hace 529 millones de años, límites, ¿no? Ya vertebrados, ya dejando caparazones, cosas para poder nosotros visualizar que hubo vida, ¿no? En este tiempo. También la serie segunda de Cámbrico, el piso 2, ¿no? Variando. Época 2, piso 4. El Mayonlense, ¿no? Que es una serie de 3, antes de serie 3, la tercera serie época del Cámbrico, se encuentra por encima del serie 2 y por debajo del Froniense. Su base está definida Comisión Internacional de Estratigrafía hace unos 509 millones de años y su techo fue hace 497 millones de años. Se divide en 3 pisos: Gulindiense, Drumiense y Huajangiense. Que vemos a continuación. El Gulindiense comenzó, es el piso quinto, el piso inferior de la serie de Molingiense. Inferior al piso 4. La definición de esta base incluye la primera aparición de cualquier de las especies de Triboloides, Orochitepalus, Indicus o Ovatoricactuara granulata. Perdón por la pronunciación, pero es que están un poco difíciles y recordarlas un poco más. Ya me estoy apoyando un poco. También el Drumiense es uno de los pocos de los pisos, ¿no? Que vamos ya pasando, ¿no? El Huajangiense, ¿no? Es el piso más alto de la serie. También como lo podemos ver. El Fujiangiense. El Yangiense
El Yangtze es el piso medio del Furongiense y el noveno periodo del Cámbrico. Ya son los periodos finales, ¿no? Del piso 10 que van del 485 4 millones de años al, bueno, 0.9 millones de años, ¿no? Aquí está el inferior, órdico, tramadiense inferior, el inferior, el medio, superior tardío. Y aquí ya vamos a pasar a otra época. Ya vamos a terminar, ¿no? Más que nada una de las épocas de aquí. Aquí el periodo del Ordovícico, ¿no? Ordovícico, que podemos ver. Aquí la historia del Ordovícico, ¿no? El Ordovícico ocurrió en tiempo comprendido, ¿no? Entre los 500 y 440 millones de años. Que antes de nuestra era, durante todo ese tiempo de la vida en el planeta Tierra se desarrolló única y exclusivamente en el mar. En el periodo órdico podemos observar, en este periodo, podemos observar gran variedad de organismos que residen en nuestro ambiente, ¿no? Marinos, tanto es así como que empezaron a tomar ecosistemas tales como arrecifes, donde se hospedan todo tipo de formas de vida hoy en día. Y arrecifes que ya se iban creando, ¿no? Lo que hoy conocemos como arrecifes que están en los mares. Y es una gran... que se creó casi en el mar toda esta etapa, ¿no? A nivel del mar, ¿no? Este periodo de nivel del mar es considerado como el más alto, ya que se ha visto en la Tierra. Una prueba de ello fueron las rocas sedimentarias que se encontraron en dicho periodo, que rocas marinas. Su extinción, este periodo también es conocido como la extinción Ordovícica silúrica, ¿no? Y fue una de las mayores extinciones que llegaron a ver en toda la historia del planeta Tierra. Dicha glaciación afectó al supercontinente Gondwana, y esto uno de los continentes grandes, ¿no? De los que hoy ya forman parte del día. Debido a esto, todo el planeta se vio sumergido a temperaturas tan bajas que llegaron a extinguir aquellas especies que no pudieron adaptarse a ese nuevo ambiente. La variación climática, también en este periodo hubo una gran variación climática, ¿no? El órdico fue un periodo conocido por su... Ordovícico fue conocido por un periodo... variación con respecto a las temperaturas, ya que podría decirse que en este periodo las temperaturas... ¿cómo puedo decirlo? Con respecto a las temperaturas, ya que al principio eran, puede decirse que cálidas, ¿no? Pero tropicales, cálidas tropicales, puede llamarlo, ¿no? Así. Pero al finalizar dicho periodo, las temperaturas descendieron drásticamente e incluso a tomar glaciaciones, ¿no? Que se enfrió, como ha pasado en algunos periodos, igual que que más adelante que veremos que había calores intensos a glaciaciones o a fríos tremendos, ¿no? Que en ese tiempo se iban dando. También la geología es una de las características que más llegó a cambiar durante este periodo. Gran parte del mundo, incluido los supercontinentes, que encontraban rodeado por agua, de hecho bajo el nivel de mar. Por otro lado, puede decirse que Gondwana empieza a experimentar una fragmentación, y este fragmento es lo que conocemos hoy en día como China, ¿no? Por eso el nombre de Gondwana puede decirse que se toma un poco chino, ¿no? En este periodo el clima era, en términos generales, el clima del periodo ordívico era bastante cálido, como ya lo había dicho, con las temperaturas hoy en día incluso pueden llegar a registrarse temperaturas entre los 50 y 60 grados centígrados, ¿no? Que hoy en día el humano, muy pocas posibilidades podía llegar a vivir con este clima diarios, ¿no? Es muy impresionante y qué tanto calor había, ¿no? Y ya vamos pasando al periodo silúrico, ¿no? Pero tenemos el periodo inferior, que Ordovícico temprano. El inferior es la primera época y serie del Ordovícico, el segundo periodo del sistema paleozoico, ¿no? Temporalmente extiéndose desde hace 585,4 millones, 85,4, 1.9 millones de años hasta 470, 0.1 millones de años, ¿no? 1.4. Y el tramadiense, ¿no? Es la etapa más baja del Ordovícico, junto con el Fluyense forman el Ordovícico inferior, de 485 millones hasta 1.9 a 477,7, 1.4 millones de años, ¿no? La base de la tramadiense, ¿no? Se define como la primera aparición de especies de condotos
la, la Penogatus y Fructibus, que en la sección GSCP es la Terranova, ¿no? El influencia en el segundo piso y edad del Ordovícico es la escala temporal geológica tiene procediendo el Tremadiense con el que se forma el Ordovícico inferior, procede el piso, ¿no? La primera aparición de especie Graptolitos Tetragapsus aproximatus, ¿no? Luego pasamos al medio, 470.01.4 millones de años. Y darwiniense, ¿no? El darwiniense en la etapa superior de Ordovícico, en el que puede decirse que en el límite inferior, ¿no? En la primera aparición de las especies, ya se iban generando especies en esta época, ¿no? Duró aproximadamente 8.900 millones de años hasta el comienzo del Sabdadiense. Ya también el superior tardío, ¿no? Que es el Ordovícico tardío superior de la tercera y última época de ser de Ordovícico, ¿no? Ordovícico. El segundo periodo y sistema del Paleozoico, ¿no? Temporalmente se extiende hasta 458.4 millones de años, ¿no? Hasta 443,71.5 millones de años, que se divide en edades situadas. Y pasamos al Silúrico, ¿no? Otra gran época. El periodo silúrico empieza hace unos 440 millones de años, ¿no? Y terminó hace unos 415 millones de años. Uno de los aspectos más resaltantes durante este periodo no es el hecho de que llegan a extinguirse casi todos los organismos. No obstante, también podemos ver la superficie terrestre y todo lo que iba pasando, ¿no? La vida terrestre en esta época se caracterizó por dominar la superficie. Esto trajo cambios drásticos a todas las especies, ya que estos nuevos organismos terrestres provienen de animales que conocemos hoy en día, ¿no? Que son familiares, ¿no? Y también se dio una extinción de pequeñas especies marinas que afectaron la cadena alimenticia durante el comienzo y mediados del periodo silúrico. Uno de los organismos marinos que llegó a ser afectando una de la gran manera fueron los trilobites, que podemos ver y extinguirse, ¿no? Pero lastimosamente no todos corrieron con la misma suerte, y en los mares empezaron a dominar especies como los corales y los peces con mandíbula. Como ya iban teniendo mandíbula, llevan a cadenas alimenticias. El Yandoveri, ¿no? Es una de las primeras etapas, ¿no? En la primera época geológica del Silúrico, en la era Paleozoica, ¿no? Y luego también está el Devónico. Se me habló. El Devónico, perdón. La prehistoria es uno de los periodos más importantes de nuestro planeta, ya que en este se realizaron evoluciones naturales que crearon la superficie en la que vivimos actualmente. Y la prehistoria era muy amplia, siendo la etapa en la que aún no teníamos, ¿no? En cuanto a la cronología, podemos situar que el Devónico hace unos 417 millones de años y unos 354 millones de años. Se debe tener en cuenta que estas cifras son aproximadas, ¿no? No son reales, ya como lo había dicho. No todos son reales, ya que no podemos comprobarlo. Y también puedo decir que el periodo silúrico, su clima era el periodo silúrico fue mayormente cálido, ya que las grandes glaciaciones se produjeron a finales del Ordovícico, ¿no? Comenzaron a aparecer dichas glaciaciones, dieron por su ambiente en el cual especialmente que sobrevivieron pudieran seguir desarrollándose y de esta manera evolucionar, ¿no? Y después del silúrico sigue el periodo devónico, ¿no? Y a continuación, como iba quedando, ¿no? Esta línea aquí ya del Fenerozoico, como el Paleozoico, el Cámbrico, ¿no? Todo lo que venimos explicando, ¿no? Todo lo que hicimos de la línea del tiempo. Aquí vamos empezando el Carbonífero, ¿no? Pero me salté el periodo devónico, ¿no? ¿Qué es el periodo devónico? ¿Qué es, no? Es una de las 6 divisiones que compone la era Paleozoica, ¿no? Antes de pasar al Mesozoico. El Devónico tuvo comienzo aproximadamente durante, puede decirse que 416, 2,8 millones de años, y terminó hace unos 358, 2,5 millones de años.
Este lapso permitió que se desarrollaran en la vida marina tiburones primitivos, ¿no? Ya vamos empezando con tiburones primitivos, como el megalodón, que es por decir que un tiburón enorme, ¿no? Que existió en eras primitivas. No exactamente una especie que esta época, pero ya se iban dando, ¿no? Y esta especie que conocemos hoy en día como tiburón, ¿no? También nosotros lo conocemos, ¿no? Además, en los peces surgieron las primeras aletas y estructuras óseas, ¿no? Ya dando a conocer que ya hay, ¿cómo se llama? Ya no son invertebrados, ya tienen. Pero se dio el surgimiento de los anfibios también. Se mantienen los enormes arrecifes de corales, moluscos, amonites y braquiópodos, ¿no? Que podemos ver. También en la Tierra contiene el crecimiento de la formación de la Tierra, ¿no? Sin embargo, todo esto ocasionó extinciones colosas, ¿no? También como lo venía diciendo, ¿no? Que existieron en la época de... Puede decirse que, pues, el clima, ¿no? En este periodo, puede decirse que uno de los registros de transición y de las especies notables en el clima fueron el cálido y seco, ¿no? En el Devónico que se caracterizó en este periodo, ¿no? Como lo podemos ver. También existen grandes yacimientos de este periodo devónico como los combustibles fósiles que ya hoy en día conocemos también, ¿no? Que son el petróleo y el gas, ¿no? Yo no sé que no se caracterizó en esta época, pero es una de las importantes, ¿no? Para ver todo esto. Y ya pasamos al periodo carbonífero, ¿no? Ya un poquito más, ¿no? Ya vamos un poco más lejos. Este periodo carbonífero puede decirse que se llama carbonífero, ¿no? Porque se encontraron unos grandes yacimientos de carbón, ¿no? En este periodo. Y a continuación les mostraré el siguiente con la línea, ¿no? El carbonífero, ¿no? Y este periodo carbonífero pertenece a las divisiones de la era paleozoica. Está comprendida de hace 359 2.5 millones de años aproximadamente hasta hace 0.8 millones de años. Se llama carbonífero porque se encontraron unos yacimientos muy grandes de carbono, como él ha dicho, en Europa occidental y provenientes de esa época, ¿no? Una de las principales características son los pantanos tropicales, en los cuales tuvieron un gran protagonismo en este periodo carbonífero, ¿no? Gracias a todos estos pantanos mágicos se incrementó la cantidad de los árboles y por ende bosques se convirtieron en grandes depósitos de carbón, hoy en día utilizando el nombre considerado por el hombre, ¿no? También se rodearon los huevos aminóticos. Estos se pusieron un gran avance de los anfibios, que conocemos igual, hasta el punto de convertirse en la pieza clave que permitió para ser la especie dominante del periodo. De esa vez incrementó su desarrollo, ¿no? Los reptiles, ¿no? Ya se iban dominando el planeta, ya casi llegando a la era jurásica, bueno, cerca de la era jurásica, ¿no? Ya se iban dando. También el carbón verdadero protagonizó el periodo del carbonífero, ¿no? Por nada. Pero gracias a estas temperaturas ideales ya la disminución del mar hizo que proliferiera, ¿no? Estratos y sedimentos de carbono por grandes extensiones de la Tierra bajo las aguas continentales de los periodos, ¿no? De todos los que veníamos hablando, ¿no?